A lo largo de la historia, se han llevado a cabo proyectos multimillonarios bastante prometedores, pero no todos han resultado ser una buena inversión. Desde un gran puente que terminó siendo un fiasco, hasta un gigantesco parque de atracciones que perdió millones de dólares y fue finalmente cerrado. En el video de ahora te traigo una lista de 10 megaproyectos que terminaron siendo un fracaso total. Así que empecemos. Número 10. Wonderful Eurasia. El Wonderful Eurasia es un gigantesco parque de diversiones que terminó siendo abandonado y lo tuvieron que cerrar permanentemente. Está ubicado en Ankara, Turquía, y su construcción empezó en el año 2013, siendo el parque temático más grande de toda Europa. Dinosaurios gigantes hechos con fibra de vidrio e incluso tenían varios restaurantes. Lo inauguraron en 2019 y las autoridades turcas esperaban que el parque trajera unas 5 millones de personas anualmente, pero nada les salió como planearon. Al parecer, los materiales que utilizaron para la construcción de los parques eran de baja calidad y las personas que lo visitaban comenzaron a dejar malos comentarios, así que varios de estos paseos tuvieron que ser cerrados. Como cada vez el parque generaba menos dinero debido a la baja asistencia por la mala calidad, unido a la llegada del COVID, tuvieron que cerrarlo. Hoy en día, algunas partes han sido arrancadas por ladrones e incluso dañadas por los efectos del clima. El parque había costado 800 millones de dólares, pero todo se fue abajo en menos de un año desde su inauguración, cuando cerró en febrero de 2020. Número 9. Central Nuclear de Batán. La central nuclear de Batán, que hicieron en Filipinas, nunca llegó a funcionar. A principios de la década de 1970, el político filipino, que estaba al mando del país en aquella época, mandó a hacer este centro nuclear debido a que pensó que sería la mejor forma de afrontar la crisis energética que estaban padeciendo. Ya en 1976 comenzaron su construcción, hasta que 8 años después, en 1984, las terminaron, habiendo gastado un total de 2.300 millones de dólares. Hubo demasiados problemas para la construcción del centro nuclear y además de esto no se habían dado cuenta de que la habían comenzado a construir cerca de una falla tectónica, lo que significaba que corre mucho riesgo de sufrir un terremoto. Además de esto se encuentra a tan solo 30 kilómetros del volcán Pinatubo, el cual provocó una de las erupciones volcánicas más potentes del siglo XX. Luego de que se acabó el gobierno de este hombre sobre el país, la presidenta María Corazón Aquino prohibió el uso de la energía nuclear en todo el país, así que esta central nunca se llegó a utilizar, sin contar el hecho de que es un poco probable de que lo vuelvan a poner en funcionamiento por las razones que ya te mencioné. Número 8. Nuevo centro comercial de China. El nuevo centro comercial del sur de China es el más grande de todo el mundo, pero está vacío casi en su totalidad. En la ciudad de Dongguan, en China, construyeron este inmenso centro comercial que se inauguró en 2005, pero que nunca fue utilizado prácticamente. Cuenta con 7 grandísimas zonas inspiradas en algunas ciudades y países como París, Ámsterdam, Roma, Venecia, entre otras, y tiene un espacio suficiente para 2.350 locales de todo tipo. Y tuvieron que gastar más de $1.000 millones para la construcción de este centro comercial, para que solo tuvieran pocos usos. Las únicas cosas que se encuentran activas en el mall son unas cadenas de comida rápida que se encuentran en su entrada y una estructura de estacionamiento que utilizaron como pista de carreras de karts. El grandísimo problema es que se encuentra muy mal ubicada, en una zona en donde prácticamente solo es posible acceder mediante un transporte vial, aunque ni siquiera existen carreteras cercanas al mall. Esto dificulta mucho el acceso para la mayoría de la población, además de que en esta ciudad no hay un aeropuerto. Número 7. Interestatal H3. La Interestatal H3 es una de las carreteras más grandes de todo el mundo, pero que ni siquiera llega a conectar con otra ciudad. En la década de los 60, durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, los militares debían estar preparados para todo, y el gobierno pensó en hacer una autopista que lograra conectar la isla Oahu directamente con la base del Cuerpo de Marines de Hawái. Pero esto era algo complicado debido a que se debía atravesar las montañas de Ko-Olau, y se necesitaba sacrificar muchos árboles, incluyendo algunas zonas muy importantes para los nativos de Hawái, en donde había templos sagrados y lugares con tumbas. Aun cuando los nativos y los grupos ecologistas empezaron a protestar, el gobierno aprobó el proyecto y estimaron que esta carretera de casi 25 kilómetros costaría unos $60 millones aproximadamente. Pero los túneles que tuvieron que construir hicieron que el presupuesto aumentara de forma exagerada, siendo finalmente un total de $1.300 millones, o sea, unos $50 millones por cada kilómetro. Es una carretera extremadamente cara y con muy poco uso, realmente un megaproyecto que no tiene mucho que ofrecer. Número 6. Proyecto Internacional de Yangyong.
El proyecto internacional de Yangyong es una ciudad fantasma completamente vacía que no se pudo terminar de construir y en el que se gastaron alrededor de $3.000 millones para nada. La compañía a cargo del proyecto era Hebei Real Estate Development Group y el desarrollo urbano se encuentra en la provincia de Hebei, en el centro de Shijiazhuang, China. Su idea era construir una zona residencial y comercial costera de unos 1.800 acres con los estilos arquitectónicos británicos, franceses y holandeses. Además, en la zona norte del proyecto iba a haber un parque de agua subterráneo de 30 metros de profundidad, con restaurantes de lujo, tiendas y más. El problema ocurrió en 2014, cuando las autoridades locales comenzaron a investigar a la compañía a cargo de este proyecto y terminó siendo acusada por corrupción, así que comenzó a acumular miles de millones en deudas. La empresa se declaró en bancarrota y ya en 2017 le tuvieron que dar fin al proyecto, así que este fue embargado por las autoridades de China. A las personas que ya habían comprado propiedades no se les permitió mudarse, además de que tampoco se podía utilizar los apartamentos que aún no se habían culminado. Número 5. Proyecto HZMB. El proyecto HZMB es un gran puente que hicieron para unir 3 ciudades y acortar el viaje entre ellas, pero que terminó siendo un fiasco. Se comenzó a construir en 2009 y fue finalizado 8 años después, en noviembre de 2017. Su presupuesto final, incluyendo también las islas artificiales que se vieron obligados a construir, fue de unos $20.000 millones. Sí, un precio muy elevado, pero que al parecer daría buenos resultados. Gracias a los 55 kilómetros de puente y túneles que construyeron sobre el nivel del mar para unir a las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao, se logró construir el camino de 4 horas a tan solo 30 minutos. Si consideramos que podemos cruzar este puente y así salvarnos de 3 horas de viaje, sería un proyecto muy útil que vale la pena, pero el problema es en el hecho de poder acceder al puente. Para cruzarlo se necesita un permiso que es casi imposible obtener. Solo los políticos, los grandes inversores y algunas personas importantes son aptas para recibir este permiso. Y por si fuera poco, hay un límite diario de 400 personas para solicitarlo. Además, el vehículo con el que cruzarás debe estar registrado en las 3 ciudades para poder acceder a ellas. Número 4. Arena de Amazonia. La Arena de Amazonía es un estadio de fútbol que dio lugar a solo unos pocos partidos y que no volvió a ser utilizado. Se encuentra en Manaus, Brasil, y fue construido para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA en 2014, de la cual Brasil estuvo a cargo. Para su construcción tuvieron que gastar muchísimo dinero debido a que los materiales que utilizaron tenían que ser transportados en barcos a través del río Amazonas, porque en donde se encuentran no hay caminos. Terminaron gastando un total de 300 millones para construirlo. Otro de los problemas es que no es fácil de acceder para el público en general, ni siquiera los autobuses y los trenes tienen una parada cerca, así que para llegar se debe ir en auto privado o alquilando un taxi. Incluso durante la Copa Mundial, antes del encuentro entre 2 equipos, la cancha se encontraba en mal estado, y el encargado explicó que los materiales para cuidarlo y el crecimiento del césped no había llegado para entonces por el mismo problema de traslado. Debido al difícil acceso al estadio, ha quedado prácticamente en el olvido y abandonado. Número 3. Planta nuclear de Monju. La planta nuclear de Monju es un reactor nuclear ubicado en la prefectura de Fukui, en Japón, y que funcionó generando energía eléctrica solo por 1 hora. Su construcción comenzó en 1986 y terminó 8 años después, en abril de 1994. Los creadores esperaban que este reactor usara el combustible nuclear reciclado para producir mucha más energía, logrando así algo mucho más eficiente. Pero en 1995 el reactor sufrió un fuerte accidente en el que se rompió un termopozo, posiblemente por un error en la construcción de este, y el sodio que salió ocasionó una reacción en el aire que provocó un incendio. El reactor no funcionó más sino hasta el año 2010, en donde pidieron reiniciarlo, pero unos pocos meses después ocurrió otro accidente y el reactor se detuvo otra vez. En 2016 autorizaron la demolición de todo el centro nuclear, sumando un total de $15.000 millones entre su construcción y la demolición, que por cierto, esta se estima que terminaría en su totalidad en el año 2047. Número 2. Santiago Bernabéu. El estadio de fútbol Santiago Bernabéu del Real Madrid se inauguró a finales de 1947. Desde entonces ha tenido varias remodelaciones, pero la última que comenzó en 2019 dejó mucho que desear. Se encuentra en el Paseo de la Castellana en Madrid, España, y en esta última remodelación han tenido que gastar mucho más dinero que no estaba en los planes del presupuesto debido a las fallas con la fachada exterior y los problemas con el césped retráctil.
Cuando intentan guardar el césped con este nuevo sistema, no se termina pegando a las planchas de acero, y al suceder esto, no se riegan ni se dan los cuidados necesarios que se hacen en la cueva por debajo del terreno, así que el polvo de tierra y el cemento lo terminan arruinando nuevamente. Ya han tenido que cambiarlo 5 veces, gastando unos 300.000 euros en cada ocasión. Además, las lamas que permiten que solo entre cierta cantidad de luz solar al estadio están mal colocadas, no en todas las partes del estadio queda igual, y aparte de lo mal que se ve estéticamente, esto hace que entre más luz solar de la que debería. Aunque este estadio no puede ser considerado como un completo fracaso, muchos aficionados del fútbol dicen que su diseño exterior no cumple con las expectativas esperadas. Número 1. Costa Concordia. El Costa Concordia fue un inmenso barco crucero que terminó costando a sus dueños un total de casi 4 veces su valor. Fue construido en 2006 y tenía 1.500 camarotes, con una capacidad para más de 4.000 personas. El presupuesto utilizado para este enorme barco fue de 570 millones de dólares. En su último crucero en 2012, en el mar Mediterráneo, el capitán de forma arriesgada se acercó demasiado a la isla italiana de Giglio e hizo que el barco chocara contra una enorme roca. Luego el capitán desvió el barco de su ruta intentando llegar a tierra firme para salvar a las personas que estaban allí mientras que el barco se encontraba semi-inclinado a causa del accidente. Pero aún así el barco quedó inmovilizado más adelante en una zona por las aguas de la isla y casi 4.200 personas que estaban a bordo tuvieron que evacuar, además de 30 que perdieron la vida. La limpieza y el desagüe del barco, además de las compensaciones que se vieron obligados a pagarles a las víctimas, les terminaron costando casi 2.000 millones de dólares. ¿Qué otro fiasco millonario podemos agregar a la lista? Te leo en los comentarios. Esto es Kraken. ¡Nos vemos!